Bien, querido hermano, le invito a que vamos a tomar asiento. Sí, si gusta. Le damos muchas gracias a nuestro Señor Jesucristo que nos permite estar en este capítulo ya número 10 de lo que es la confesión de Westminster. Le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo que nos permite también estar conectándonos a través de estas plataformas virtuales que sin duda son de mucho provecho, porque también puede ser allá diseminada esta palabra, y rogando a nuestro Señor Jesucristo que también pueda allá ser sembrada en buena tierra. Bendito y alabado sea su nombre, que también sus corazones, queridos amigos, hermanos que están viendo, puedan ser bendecidos y edificados en su santa palabra. Y bien, con la ayuda del Señor, queridos hermanos, ¿cómo se llamaba el capítulo que estábamos abordando? Ah, escucha al unísono. El llamamiento eficaz, escucha al unísono. Escuché con harto eco. Venía la voz disipándose y ya estaba por llegar. Pero con la ayuda del Señor, amado hermano, exactamente, el llamamiento eficaz, ¿verdad? Y vamos a hacer un pequeño refresco memoria, ya, para que también la clase del día de hoy tenga aquel hilo conductor. Amén, porque con la ayuda del Señor vamos el día de hoy a estar finalizando con lo que respecta al punto 4. La primera clase, la primera parte abarcaba el punto 1 y 2, y con la ayuda del Señor el día de hoy punto 3 y 4. Entonces le vamos a dar lectura como un refresco memoria y estar comentando de lo que habíamos visto para que también podamos considerar. Y recordemos que el punto 1, ¿verdad?, nos hablaba que a todos aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida y solamente a ellos le agradó en su tiempo señalado y aceptado llamarlos eficazmente por medio de su palabra y espíritu de aquel estado de pecado y muerte en el que están por naturaleza, al estado. ¿A qué estado le ha ahora Dios, por así decirlo, manifestado? Ahora a un estado en el cual le ha transformado de aquella naturaleza, ¿verdad?, adámica. Ahora, amados hermanos, pasa a ser el hombre y la mujer, pasa a un estado de gracia y de salvación, ya no de pecado y de condenación, ¿verdad? Ahora a un estado de gracia y de salvación, iluminando sus mentes espiritual y salvíficamente para entender las cosas de Dios, quitándoles su corazón de piedra y dándoles uno de carne, renovando sus voluntades y determinándoles a hacer lo que es bueno por su poder todopoderoso, acercándoles eficazmente hacia Jesucristo, pero de tal manera que viven muy libremente, pues por su gracia Dios les da tal disposición. Amén. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Eso era el punto 1 de la confesión. Y veíamos como respaldo bíblico en Romanos. Le invito a que vayamos a Romanos capítulo 8, versículo 30. ¿Verdad? Y acá se nos hablaba de esta cadena de redención que nos manifiesta, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y ahora viene el 30, recién el 29. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces vemos una cadena que parte desde el inicio, desde antes de la fundación del mundo, y que es consumada, amados hermanos, hasta aquella eternidad venidera. Recordemos, amados hermanos, que desde antes, ¿verdad?, de la fundación del mundo, Dios libremente, conforme a su beneplácito, le plugo compartir esta buena noticia con nuestras vidas y que haya efectuado aquel llamamiento eficaz en nuestros corazones. Pues íbamos, queridos hermanos, también gustando a través de su santa palabra, en que ciertamente, amados hermanos, aquel llamado, el cual se manifiesta en los corazones, hace relación a un llamado que es eficaz, que es, amados hermanos, un llamado que no depende ciertamente de la voluntad del hombre, porque recordemos el estado del hombre, ¿verdad?, que está muerto en sus delitos, en pecados, que ciertamente es rebelde a la ley de Dios, que ciertamente está con todas sus facultades dañadas
por causa del pecado, por causa de la depravación. Y en ese contexto, amados hermanos, si dependiese del hombre atender al llamado, ciertamente no lo atendería porque está, por así decirlo, complacido con su propia vida. Pero ahora cuando ese llamado es acompañado, amados hermanos, y ese llamado se hace evidente en el corazón de tal forma que se convierte en un llamado eficaz conforme Dios lo manifiesta a aquellos que desde antes de la fundación del mundo le había compartido su reino, ciertamente, amados hermanos, vamos comprendiendo que la voluntad de aquel llamado depende el 100% de Dios, porque Dios es todopoderoso, amados hermanos, para romper las cadenas, es todopoderoso para sacarle de una condición de muerte a vida espiritualmente, es todopoderoso, amados hermanos, para abrir la puerta del corazón, quizás como muchos hemos quizás escuchado, en que muchas veces cuando se comparte, ¿verdad?, la predicación del Evangelio, se dice que si tú abres las puertas, ¿verdad?, de tu corazón, ciertamente cenarás con Él. Pero ciertamente, amados hermanos, debemos considerar que cuando compartimos aquel versículo sin el entendimiento que Dios es aquel que aún es dueño de esa puerta y que es capaz, amados hermanos, allá de quebrantar los corazones que no quieren ciertamente nada con Dios, ni siquiera cenar con Él, es ahí, amados hermanos, donde el poder de Dios todopoderoso, el llamamiento eficaz, se hace notable, porque genera un nuevo deseo de ahora responder, amados hermanos, al llamado de Dios. Porque si es por el hombre, amados hermanos, ciertamente no abre la puerta de su corazón a Dios. Bendito y alabado sea su nombre. Entonces, amados hermanos, se hacía hincapié, ¿verdad?, a un llamado específico, ¿verdad? Pero ¿qué hay de aquel llamado que se menciona como llamado general? Dios bendiga a nuestra querida hermana, que también Dios en su misericordia y en su gracia le permite estar presente. Sea grandemente bendecida por nuestro Señor. Entonces, el llamado general, amados hermanos, ¿a qué hacía relación? A que ciertamente cuando quizás en nuestro diario vivir, ¿verdad?, se comparte la palabra del Señor con algún vecino, con algún amigo, o se comparte la palabra del Señor en nuestro trabajo, ¿verdad? Hace relación a ese llamado general que Dios a través de su Santo Espíritu abre nuestros labios para compartir, ¿verdad?, esta grata noticia de salvación y vida eterna. Es un llamado general que Dios hace a todos, para que todos puedan venir, ¿verdad?, a ese arrepentimiento. Pero ciertamente, amados hermanos, en un fin, por así decirlo, práctico, en un fin, amados hermanos, quizás ilustrativo, cuando quizás compartimos la palabra del Señor, nosotros no solamente vamos y le preguntamos a la persona, o quizás vamos y nosotros tratamos de identificar cuáles son las personas que van a responder al llamado para predicarle solamente a ellas, ¿verdad? No hacemos eso, sino que compartimos la palabra a todos. Y es Dios, amados hermanos, quien se encarga de seleccionar. Es Dios quien se encarga, amados hermanos, de llamar eficazmente a los corazones, porque vemos que no todos responden a aquel llamado. Solamente, amados hermanos, aquellos recipientes de la gracia y de la misericordia del Señor pueden atender al llamado. Pero ¿por qué lo pueden atender? Es porque Dios ha renovado dentro de sus corazones, amados hermanos, un corazón nuevo. Bendito y alabado sea su nombre. Quizás así como una moneda tiene una cara y un sello, ahí podemos ver el llamado eficaz de Dios y la regeneración. Quizás muchas veces, ¿verdad?, como se mencionaba, no nos damos cuenta en qué momento quizás está el uno y está el otro. Es como que los dos suceden, quizás, por así decirlo, en un mismo tiempo. Porque cuando escuchamos, ¿verdad?, el llamado eficaz de Dios, a la vez el corazón del hombre es regenerado y ahora puede contemplar, amados hermanos, la majestad de Dios, la santidad de Dios, produciendo posteriormente aquel arrepentimiento, amados hermanos, aquella fe en el nombre del Señor Jesucristo. Bendito y alabado sea su nombre. Entonces íbamos viendo, amados hermanos, esos dos llamados, el llamado general y ese llamado interno, ese llamado eficaz por parte de nuestro Señor Jesucristo.
Y es más específico, amados hermanos, aún la palabra del Señor cuando lo dice en Ezequiel 36, 26, ¿verdad? Pero el cual es necesario que sea quitado el corazón de carne y sea dispuesto, o sea, sea quitado el corazón de piedra, amados hermanos, y sea dispuesto dentro, amados hermanos, del ser un corazón de carne, un corazón que sea sensible, receptivo a la voz de Dios, un corazón que necesita ser quebrantado, un corazón que necesita ser regenerado, un corazón que necesita, amados hermanos, un nuevo nacimiento de lo alto. Bendito y alabado sea su nombre. Entonces, como lo describe la palabra del Señor en Romanos 8, versículo 30, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó también glorificó. Entonces, vamos viendo, amados hermanos, que cuando en aquella cadena de redención nos va manifestando sobre la predestinación, hace relación a algo temporal, algo que sucedió antes, aún inclusive de que todo fuese formado antes de la fundación del mundo. Pero ciertamente cuando vamos viendo que el llamado, amados hermanos, se hace eficaz, lo hace conforme a la plenitud del tiempo de aquel que escogió, amados hermanos, antes de la fundación del mundo, en su tiempo perfecto, Dios le plugo manifestar lo que Él antes señaló. Antes siquiera, amados hermanos, Él hubiese visto y quizás hubiese dicho, Juanito va a responder a mi llamado en el futuro, entonces como Él respondió, yo lo voy a escoger recién ahí. Y ese pensamiento, amados hermanos, dicta mucho de lo que nos manifiesta la palabra, porque daríamos al hombre la potestad de sí o no para que Dios recién actuase conforme a su pensamiento. Pero entendemos a la luz de la palabra que Dios, ¿verdad?, antes lo manifestó, antes de que quizás Pedrito o Juanito pudiese quizás ver en él un acto bueno o malo, porque estaría quizás influyendo en la decisión de Dios. Quizás el hombre sería en ese sentido libre, pero Dios estaría atado a lo que el hombre hiciese. Pero la palabra del Señor manifiesta un Dios soberano, un Dios que no se ve coaccionado o coartado con alguna acción que el hombre previamente pudo hacer, y sino solamente se ve al hombre como un recipiente de la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora recién, amados hermanos, ser renovados en nuestro entendimiento, ahora tener un corazón nuevo, dispuesto para el Señor, y ahora un corazón que pueda atender a aquel llamado que le hace el Maestro. O sea, nacer de nuevo, previamente a aquel llamado eficaz. Y eso nos iba manifestando, amados hermanos, en aquellos puntos que estábamos viendo la clase anterior. Y también, amados hermanos, como quizás un pequeño contexto, el punto número 2 nos señalaba que este llamado eficaz proviene únicamente de la libre y especial gracia de Dios, no por cosa alguna previamente vista en el ser humano, el cual es totalmente pasivo. Y eso es quizás es bueno quizás recalcarlo. Nos dice que el ser humano es totalmente pasivo, y que ciertamente es vivificado y renovado por el Espíritu Santo, y que la persona es por ese medio que Dios le capacita, amados hermanos, para atender a aquel llamamiento y para adoptar la gracia ofrecida y transmitida en él. Entonces, amados hermanos, ese era el punto 2 que nos hablaba, amados hermanos, de este llamamiento eficaz, de esta predestinación en la cual, amados hermanos, nosotros como seres humanos somos recipientes totalmente pasivos, en ese sentido de que solamente somos recipientes de la gracia y misericordia del Señor. ¿Qué nos estaba enseñando, amados hermanos, el Ordo Salutis? Lo que estábamos con la ayuda del Señor ya el día de hoy finalizando. Pero ¿qué nos ha enseñado quizás en el sentido de la cadena de salvación? ¿Viene primero el nuevo nacimiento o viene primero la fe? Quizás, ¿y por qué hago mención a esto? Porque está íntimamente ligado, ¿verdad?, con lo que estamos viendo el día de hoy. ¿Y quién recuerda, amados hermanos, una pregunta? ¿Qué viene primero, el nuevo nacimiento o la fe? ¿Ya?
¿Qué más se tira al agua? El nuevo nacimiento. Amén. Amén. El nuevo nacimiento. Amén. Por ahí escuché un nuevo nacimiento. Y quizás, amados hermanos, está bien, si es para que podamos participar y todos con la ayuda del Señor vayamos considerando, amados hermanos, que quizás es una pregunta que puede ser, amados hermanos, quizás un poco, puede sonar enredosa, quizás puede ser una pregunta quizás con el fin de pillar o meticulosa, pero lejos de eso, amados hermanos, es poder considerar la profundidad de esta interrogante. ¿Por qué? Porque cuando, amados hermanos, consideramos que primeramente para que nuestro corazón, amados hermanos, pueda considerar la confianza en el Señor Jesucristo, primeramente debe, amados hermanos, tener un corazón nuevo. Porque ciertamente, amados hermanos, si consideramos nuestro antiguo corazón, no fuese necesario la fe en Jesucristo y el arrepentimiento. En nuestro antiguo corazón, amados hermanos, no está la confianza en nuestro Señor Jesucristo. En ese corazón de piedra, no considera la fe en la persona de Cristo para salvación. Entonces, si no necesita, amados hermanos, un nuevo corazón, ¿para qué es el nuevo nacimiento? Si no necesita un nuevo corazón para arrepentirse, ¿para qué entonces Dios efectúa ese cambio? Quizás son interrogantes, amados hermanos, que nos llevan y nos van cercando así como un túnel, esta interrogante, a que solamente consideremos en qué es necesario, amados hermanos, en esta pregunta profunda, en que qué viene primero, el nuevo nacimiento, la fe, nos permitamos, amados hermanos, establecer en que primeramente necesitamos nacer de lo alto, así como está ese encuentro con Nicodemo de nuestro Señor Jesucristo, le dice: aquel que no nace de lo alto no puede ver el reino de los cielos. Ciertamente podamos considerar en que primeramente necesitamos el nuevo nacimiento, amados hermanos, un corazón nuevo para atender aquel llamado. Podamos atender aquella de forma positiva o afirmativa el llamado que el Señor hace al hombre y a la mujer. Porque ciertamente si el corazón no es renovado, amados hermanos, ¿por qué necesitamos el arrepentimiento? Si ciertamente en nuestros corazones de piedra no se produce el arrepentimiento, no se produce la fe en Jesucristo. Primeramente, un corazón nuevo, el cual Dios dispone, el cual ahora puede contemplar a la persona de Jesucristo, y al ver la santidad de Dios, ahora por la fe somos quebrantados por el poder de Dios. Se va quizás comprendiendo un poquito por la ayuda del Señor. Amén. Y es precisamente, amados hermanos, aquella condición inicial de un corazón de piedra, en que vemos que el hombre está atestado y depravado en todas sus facultades, como ¿se acuerdan que lo mencionamos? Como como la corrupción radical, que era causa del pecado en el corazón del hombre, que afectaba a todas sus facultades, ya sea en todas las áreas del ser humano, se veía quizás contaminada en un sentido por el pecado, y veíamos que ciertamente era necesario que se manifestara el poder de Dios para ahora, amados hermanos, poder, por la gracia, por la fe, por medio de la persona de Cristo, amados hermanos, ver a Cristo, a Él, como el único y suficiente Salvador. Verle a Él, amados hermanos, y ser impactado por su santidad, y ahí recién podemos ver nuestra inmundicia. Ahora recién, con ese nuevo nacimiento, con ese nuevo corazón, puede ver, amados hermanos, su condición de necesidad ante Él. Pues si no aconteciese quizás ese antes y después, ciertamente con el corazón de piedra no se podría, porque todos estamos quizás en la misma condición, ¿verdad? Todos estamos en aquella misma condición de esclavitud al pecado, en que nadie busca a Dios, en que todos estamos, amados hermanos, destituidos de su gloria. Pero hasta que llega ese antes y después, producido por el llamamiento, por el llamamiento eficaz, por la regeneración, por la fe dispuesta en nuestros corazones, amados hermanos, en Jesucristo,
y ahora capacitados por Él para atender aquel llamado, ciertamente, bendito y alabado su nombre, ahora podemos ver a aquel gran Salvador, aquel que intercede por nuestras almas, aquel Dios suficiente para que nuestras vidas estén en la palma de su mano y que nos preserve hasta aquella gloria eterna. Bendito y alabado sea su nombre. Entonces este llamamiento eficaz proviene únicamente, amados hermanos, de la libre y especial gracia de Dios, no por cosa alguna previamente vista en el ser humano, el cual es totalmente pasivo en ello, hasta que siendo vivificado y renovado por el Espíritu Santo, la persona por ese medio es capacitada para responder al llamamiento, como lo señala el punto 2, y para adoptar la gracia ofrecida y transmitida por Él. Entonces, amados hermanos, ¿no es un grande privilegio, amados hermanos, el ahora ser recipientes de la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo? Amén. Quizás como poníamos aquel versículo, ¿verdad? Si escuchas la voz de Dios, abre las puertas de tu corazón y Él cenará contigo, que estamos quizás acostumbrados a oír muchas veces las predicaciones. ¿Acaso Dios no es dueño de la puerta del corazón para ir a quebrantar el corazón que está esclavizado al pecado, que al hombre no le permite acceder al privilegio de poder cenar con el Maestro? Y ciertamente, amados hermanos, Dios es soberano, Él es el dueño, y aún aquel que ha hecho aquella puerta del corazón para que ahora quebrantar el corazón del hombre y el hombre ahora pueda abrir aquella puerta, pero previamente, amados hermanos, a la capacitación de nuestro Señor Jesucristo. Pues antes en aquel corazón quizás entenebrecido, duro, sin entendimiento, depravado, ciertamente no abre voluntariamente la puerta de su corazón. Solo si Dios interviene, solo si Dios actúa, solo si el poder de Dios es manifestado en el corazón del hombre, ahora puede, amados hermanos, contemplar cuán privilegio tiene al cenar con el Maestro. Bendito y alabado sea su nombre. Y es así, amados hermanos, como nos vamos adentrando al punto 3, el cual, como mencionábamos al inicio, el punto 3 y 4 tiene una connotación emocional, tiene una connotación, amados hermanos, que quizás muchas veces cuesta abordar, y quizás muchas veces nos gustaría hacerles quito, son como aquellas preguntas incómodas, pero con la ayuda del Señor, Dios sea dándonos de su gracia también para poderlos abordar y poderle dar lectura. Y dice el punto número 3 y 4. Los niños elegidos que mueren en la infancia son regenerados y salvados por Cristo mediante el Espíritu, quien obra cuando, dónde y cómo le agrade. De la misma manera son regeneradas y salvadas todas las personas elegidas que son incapaces de ser llamadas externamente por el ministerio en la palabra. Y dice el punto número 4. Los que no son elegidos, aunque sean llamados por el ministerio de la palabra y tengan ciertas operaciones comunes del Espíritu, sin embargo nunca vienen verdaderamente a Cristo y por lo tanto no pueden ser salvados. Mucho menos pueden los seres humanos que no profesan la religión cristiana ser salvados de ninguna manera, aunque sean diligentes como para moldear sus vidas de acuerdo con la luz de la naturaleza o a la ley de aquella religión que profesan, y el afirmar y mantener que ellos, si pueden salvarse, es muy pernicioso y deben ser detestados. Amén. Con la ayuda del Señor, en el punto número 3, no sé si quizás pusieron la suficiente atención para considerar en que nos habla sobre lactantes que quizás fallecen, ya sea quizás al momento de nacer y pasan poquitos días, o quizás cuando hasta en caso que tengan poquitos o avanzados meses en el vientre de la mamá y también cese su corazón de latir. O también en el punto 3 nos habla de condiciones de personas, amados hermanos, que quizás en sus facultades mentales no pueden atender, amados hermanos, a aquel llamado, entendiendo que no comprenden la palabra del Señor. Entonces son casos, amados hermanos, que
que son complejos de abordar. Sin embargo, en este tema tan delicado, amados hermanos, profundamente sensible, que abarca niños y también personas en estas condiciones, la confesión de fe quizás con estos puntos no les hace el quite. ¿Y qué podemos quizás decir por medio de la palabra? Muchas veces vemos también enseñanzas con respecto a este caso de los niños, en que se establece, por así decirlo, una edad de inocencia. Una edad en la cual muchas veces se dice que el niño hasta los 6 años y antes de los 6 años no está bajo su razonamiento, que no entiende. Entonces, hasta la edad que uno le ponga 5 o 6 años, los niños, por así decirlo, son inocentes y cuando mueren van al cielo, ¿verdad? Y después que pasan los 7 o 8 o ponga usted 5 años, ellos son racionalmente, entienden lo que es bueno y es malo, y desde ahí quizás allá se puede quizás considerar cuáles actos han hecho que son malos. Pero ciertamente, amados hermanos, ese estado de inocencia quizás que muchas veces se comparte para abordar este tema en específico de los bebés que mueren en edades que no son muy avanzadas, en este punto debemos señalar que tener esa idea conforme a la palabra se contradice a sí misma. Porque ¿qué nos enseña la palabra, amados hermanos? Que ciertamente cada uno de nosotros, ya sea el bebecito que recién está por nacer, o ya sea la persona adulta, hablando cuando no hemos sido regenerados, amados hermanos, en aquella condición, todos estamos unidos en Adán, ¿verdad? Que Adán es nuestro representante, nuestra cabeza federal. Estamos unidos en Adán, que es aquel que nos ha representado delante del Padre en aquel Génesis, en aquel inicio, cuando se comienza a manifestar en la Escritura, amados hermanos, cuando nuestros primeros padres fueron rebeldes a la voz de Dios, y después a ello, amados hermanos, vino aquella instancia en que el hombre fue manifiesto las consecuencias del pecado. Pero ya sea que, dice la palabra del Señor, como lo manifiesta, en pecado me concibió mi madre, ¿verdad? Lo señala la Escritura en el Antiguo Testamento. Entonces nos habla de una condición, amados hermanos, en que todos hemos nacido con aquel pecado, por así decirlo, algunos le llaman pecado original. Pero ¿a qué punto quiero llegar o qué se entiende por esto? En que actualmente estamos unidos a Adán, a nuestro primer representante, pero vino el postrer, ¿verdad? Representante, el postrer Adán, amados hermanos, que nos libertó de esta condición de cautividad. Pero en lo que estamos hablando a los niños, quizás recién nacidos, todos nacemos en aquella condición. Pero ¿qué nos habla, amados hermanos? ¿O qué consuelo hay, amados hermanos, a nuestras vidas? En que debemos considerar a la luz de la palabra la soberanía de Dios. ¿Y qué se entiende por soberanía de Dios? ¿Verdad que hablábamos en que el hombre primeramente debía ser regenerado para responder al llamado de Dios? ¿Sí o no? ¿Amén? Amén. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En que toda la facultad se le da a Dios y el hombre es recipiente solamente de su gracia y misericordia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Quizás estoy hablando así como bien pausado o hacer bien marcadas las palabras para que quizás se entienda un poquito, porque El hombre es pasivo el tema es un poco complejo. 100% pasivo. Sí. Y Dios es 100% activo. Exacto, 100% activo Dios y el hombre solamente como recipiente actuando de forma pasiva. Entonces, si entendemos ese concepto en que Dios hace como Él quiere, si Él hace cuando quiere y Él obra de forma soberana conforme a su beneplácito y solamente el hombre es recipiente de su bondad, la confesión nos ayuda a comprender en que en la mente de Dios, amados hermanos, así como no todos los niños, ¿verdad?, que mueren a poca edad van al infierno, no tampoco todos los niños que mueren a temprana edad van al cielo, sino que nos ayuda a comprender la libertad que Dios tiene para aquellos niños que quizás fallecieron a poca avanzada edad, pero que Dios ya tenía de antemano escogido conforme a su beneplácito. Él también pudo, amados hermanos, en ese poco tiempo, amados hermanos,
también obrar eficazmente conforme a como Él quiso, pues Dios es soberano. Amén. Y la confesión nos ayuda a entender y nos deja quizás, no nos deja enmarcados, amados hermanos, en comprender en que todos esos niños van al cielo o todos van al infierno, sino que deja a Dios actuar conforme a su misterio, conforme, amados hermanos, a su soberanía, conforme, amados hermanos, a su beneplácito. Y nos da también ese consuelo en esperar solamente en el Señor, en solamente considerar, amados hermanos, a Él como aquel agente, amados hermanos, que quiere compartir su reino con el que Él quiere. Entendiendo, amados hermanos, que solamente su gracia y su misericordia es aquella que se extienda al hombre y a la mujer, aunque sea de poca avanzada edad. Y que solamente, amados hermanos, son los méritos de Cristo los que son necesarios, amados hermanos, para reconciliarnos con el Padre. Porque si quizás tenemos en la concepción en que el hombre tiene alguna participación, no podemos decir, pero si el niñito tiene avanzada, poquita edad, entonces ¿qué de bueno hizo para él ser contado por justo delante de Dios? ¿Verdad? El niñito de poquita edad, quizás de meses, o que quizás ha muerto en el vientre de la madre, no ha hecho quizás alguna, en ese pensamiento, alguna obra para que sea aceptado por el Padre, aunque entendiendo que todas las obras de los hombres son como trapos de inmundicia. Al título le doy el pase, ninguna obra, amados hermanos, que el hombre pueda hacer puede satisfacer la demanda de justicia de Dios. Solamente aferrándose a los méritos de Cristo, amados hermanos, es que podemos ser aceptados en el amado. Con referente a lo mismo, hermano Pablo, podríamos ir al carcelero de Filipo, cuando se acerca donde, ¿no es cierto?, después que ocurre el terremoto y Dios, ¿no es cierto?, llama a su vida eficazmente. Ellos preguntan y él pregunta y dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dice, cree, ¿no es cierto?, en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ese es un punto, solo creer. Pero hay otro también, el mismo Romano, que habla y dice, el que cree en su corazón y confiesa con su boca, este será salvo. Si nos encasillamos solo en eso, ningún niño, hasta los 3 años, por decirlo de alguna forma, podría ser salvo porque ninguno habla. Sino que, como dice usted, descansamos en la soberanía de Dios. Amén. Y en su voluntad, en estos misterios que para nosotros son ocultos y que Él tiene claramente establecido. Amén, amén. Así, tal cual con aquí, que es bastante claro como lo ha manifestado, ¿verdad? Es que acontece con la ayuda del Señor. Que Dios a través de estas palabras, amados hermanos, también pueda ir consolando nuestros corazones para ir comprendiendo, amados hermanos, que nada escapa, amados hermanos, a la mente y a los misterios de Dios. Y es así, amados hermanos, como la Escritura nos va dando, amados hermanos, ese descanso aún en estos momentos y ese consuelo aún en estos momentos que son complicados de abordar. Y el punto número 4, ¿qué nos habla, amados hermanos? El punto número 4 nos está hablando, amados hermanos, de condiciones que muchas veces el hombre, amados hermanos, quiere ganarse el favor de Dios. Si ponemos atención al punto número 4, nos habla de que los seres humanos que profesan, amados hermanos, quizás ninguna religión, exceptuando la religión cristiana, amados hermanos, que es la religión en la cual solamente la persona de Cristo tiene todos los méritos, puede, amados hermanos, tener esta salvación tan grande. Y quizás en ese sentido es excluyente, ¿verdad? Porque si miramos el mundo o alrededor, amados hermanos, de los continentes, vemos miles quizás de religiones, vemos miles quizás de doctrinas que tratan, amados hermanos, de explicar quién es Dios y que también tienen muchos adeptos a lo largo del mundo. Pero en ese sentido, amados hermanos, vamos comprendiendo lo que dice la confesión en la última parte. Dice, y el afirmar y mantener que ellos sí pueden salvarse es muy pernicioso y debe ser detestado. Y quizás si vamos comprendiendo estas palabras, amados hermanos, si vemos todas estas religiones
en el mundo mundial, por así decirlo, vemos que quizás todas tienen un factor común, en que dicen muchas que si el hombre es buena persona, amados hermanos, que profesan ser buena persona conforme a los ritos que cada religión tiene, que son distintos conforme a lo que ellos dictaminen que el hombre puede ser catalogado como bueno, entonces, amados hermanos, conforme a sus creencias son aceptados por Dios. Y cada religión, ¿verdad?, tiene sus distintas formas, pero vemos que quizás de una forma universal todas le unen con ese sentido, en ser buenas personas, y que cuando se llega a ser quizás lo suficientemente buena persona, o cuando se es buena persona conforme a lo que ella establece, son aceptados por Dios. Pero vemos que hay una religión que es distinta. Vemos que hay una, amados hermanos, que excluye toda justicia propia que el hombre se pueda imputar, y solamente, amados hermanos, tiene su confianza y descansa en lo que hizo otro. ¿Y quién es ese otro que hizo algo extraordinario, que hizo algo perfecto, y que realmente el único justo que ha pisado la faz de la tierra? Esa única religión, amados hermanos, en ese sentido, que lo manifiesta de forma clara, categórica, y que no descansa en los méritos que el hombre pueda hacer supuestamente bueno, sino, amados hermanos, solamente se aferra con una mano desprovista y se ampara a la gracia y misericordia y a la fidelidad y a la justicia, es la religión, amados hermanos, cristiana, y que ciertamente tiene, amados hermanos, como persona que es la piedra angular de nuestra confianza y nuestra fe, al Señor Jesucristo. Y esto lo vemos plasmado en la palabra. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Quizás hemos escuchado ese dicho que todos los caminos llevan a Roma. Y quizás sí, todos los caminos supuestamente pueden llevar a Roma, pero ciertamente solamente hay un camino que nos puede llevar a restablecer aquella relación con el Padre. Solamente hay un camino en el cual hay vida eterna. Amén. Hay solamente, amados hermanos, un camino en el cual el alma del hombre puede descansar, no en sus propios méritos, sino los méritos que hizo, amados hermanos, uno que demostró su amor, su inmensurable amor, amados hermanos, como una muestra palpable, muriendo por nuestras faltas, y Él haciéndose pecado para que ahora, amados hermanos, nosotros seamos justos por Él, seamos justificados por Él. Él nos concede, amados hermanos, su vida, en el sentido en que no hizo pecado alguno desde que nació hasta que murió, y así nosotros somos vistos por el Padre, como a través de la vida del Hijo. Entonces, amados hermanos, es importante considerar esta verdad, amados hermanos, la cual lo considera así la confesión en el punto 4. Los que no son elegidos, aunque sean llamados por el poder de la palabra y tengan ciertas operaciones comunes del Espíritu, sin embargo, nunca viven verdaderamente a Cristo y por lo tanto no pueden ser salvados. Mucho menos pueden los seres humanos que profesan, ahí esto es lo que estábamos comentando, mucho menos pueden los seres humanos que profesan la religión cristiana ser salvos de ninguna otra manera, aunque sean tan diligentes para moldear sus vidas de acuerdo con la luz de la naturaleza o la ley de aquella religión que profesan. Pueden ser muchas religiones, pero si realmente, amados hermanos, no hay aquel nuevo nacimiento, si realmente, amados hermanos, no hay aquella fe genuina en la persona de Jesucristo, si realmente, amados hermanos, no hay una vida transformada, que es evidente que Dios ha intervenido. ¿Por qué? Porque el patrón de conducta va siendo conformado a la voluntad de Dios. Ciertamente no son indicios de que ha habido, amados hermanos, una obra de parte del Señor. Quizás puede ser un emocionalismo, quizás, amados hermanos, puede ser quizás afectado solamente, amados hermanos, su vida por por algo que le sea cautivador, pero no hay una intervención divina que transforma la vida del hombre y que es evidente, amados hermanos, por la transformación de su hábito o de su conducta de vida. Y esto, amados hermanos, se es manifiesto, ¿verdad? Porque la vida posterior a ese cambio va trayendo fruto, va trayendo, amados hermanos,
frutos que son dispuestos por el Espíritu del Señor, quizás algunos en menor medida y en otros en mayor medida, pero es evidente, amados hermanos, en que si nos pegamos a la vid, vamos a llevar, amados hermanos, aquel fruto apacible de su Santo Espíritu. Vamos a llevar, amados hermanos, aquellas marcas del Maestro en nuestras vidas, guiadas, amados hermanos, por la abnegación, marcadas, amados hermanos, por el poder negarnos a nosotros mismos, marcadas, amados hermanos, que sea la mansedumbre y la humildad, que así lo manifiesta el Señor en su palabra, porque dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces vamos viendo que son marcas que la palabra del Señor va evidenciando de aquellos que le siguen. Bendito y alabado sea su nombre. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude, porque ciertamente si miramos nuestra condición, que muchas veces, amados hermanos, nos despegamos o quizás de la vid, ciertamente, ¿qué sucede? ¿Qué se va más evidenciando? Lo que Cristo, amados hermanos, por medio de su Espíritu, quiere hacer notar en nuestras vidas, o van aflorando, amados hermanos, aquellas obras de la carne. Que el Señor nos ayude para que podamos estar constantemente apegados a la vida, amados hermanos, y también podamos llevar aquel olor grato delante del Padre. Y en el último punto, en la última parte de este punto número 4 dice: y el afirmar y mantener que ellos sí pueden salvarse es muy pernicioso y debe ser detestado. Y acá habla en directa relación, amados hermanos, en que si aceptamos lo que nos señala en la parte de arriba, en que todas las religiones profesan, amados hermanos, en que van a ser aceptadas por Dios, en que van al cielo porque son buenas personas. Quizás si aceptamos, amados hermanos, aquella condición, vamos cayendo en un universalismo y vamos dejando de lado, amados hermanos, el costoso sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces que el Señor nos ayude, amados hermanos, porque si esto fuese quizás una invención, si esto fuese un cuento, quizás, amados hermanos, no sería tan gravoso. Pero si estamos hablando de que esta es una realidad, de que esta ciertísimamente es verdad, ciertamente debería provocar en nosotros, amados hermanos, un celo, debería provocar en nosotros, amados hermanos, como una tristeza de corazón, en que quizás muchas personas, amados hermanos, están embaucadas, amados hermanos, con estas enseñanzas que son totalmente contrarias, que son totalmente, amados hermanos, enseñanzas que dictan mucho de la realidad, amados hermanos, y que también debiera traer, amados hermanos, un pesar a nuestras vidas para poder estar clamando y también intercediendo por sus almas, para que vengan al conocimiento de la verdad, para que vengan al conocimiento del Santo de Dios, para que también aquella luz que resplandeció, amados hermanos, como recipientes pasivos de la gracia y misericordia del Señor, también, amados hermanos, aquellas vidas como recipientes también puedan gustar de la bondad y el beneplácito de Dios. Bendito y alabado sea su nombre. Este es el punto número 4, queridos hermanos, que sería el último punto de lo que hace relación al llamado eficaz. Quizás hemos pasado por 4 puntos, ¿verdad? Y que nos iba hablando a través de este capítulo, que era el capítulo 8 de Romanos, ¿verdad? Romanos capítulo 8 desde el versículo 30, que hacía directamente relación al ordo salutis, a ese orden de redención o a esa cadena de oro, en la cual íbamos viendo, amados hermanos, y comprendiendo aquella predestinación, aquel llamamiento eficaz, amados hermanos, aquella regeneración, y así también, amados hermanos, como nos señala, después que los llamó, también los justificó, ¿verdad? Y después los glorificó. Y vamos viendo que la confesión de fe también va siguiendo ese mismo orden, porque después de este capítulo 10, la confesión va con el capítulo 11 y también, amados hermanos, nos va a comenzar a hablar sobre la justificación. También la confesión de fe va a ir abordando, amados hermanos, este orden glorioso de salvación, y nos va a llevar, amados hermanos, a sumergirnos a la Escritura con la ayuda del Señor, para ir gustando, amados hermanos,
de la maravillosa justificación que es provista, amados hermanos, por nuestro Señor Jesucristo. Bendito y alabado sea su nombre. Te invito a que podamos orar al Señor. Te invito a que podamos considerar, amados hermanos, el clamar al Señor.